Muy bien. ¿Me puede confirmar el audio? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces les recuerdo que la próxima semana es semana de parciales. Si lo tienen presente, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos el parcial el próximo miércoles, que es 6 de noviembre. Ese día, entre las 2 y las 5, ustedes van a estar en parcial. ¿Listo? 6 de noviembre. ¿Se han estudiado para el parcial? Bueno, entonces también deben presentar ya un tallercito para sacar nota, esa nota del 10%, ¿no? Que viene este taller. Sí, aquí lo tengo ya proyectado. No lo he compartido en Minerva aún porque me falta colocarle una pregunta. Sí, lo estuve diseñando hoy y así va. Esto tiene estas dos preguntas y me falta colocar la tercera pregunta aquí, que va a ser lo que veamos hoy en clase. Vamos a estudiar percentiles y cuartiles y gráficas de caja, y para organizar la información. Entonces aquí estoy terminando pues de diseñar este taller. Sí, es un taller corto y nos podríamos permitir un momento revisar cómo se hace, cómo se resuelve, cuáles son las ideas. Bien, esta primera sección, antes de entrar al tema nuevo. Listo, entonces, miren, la primera pregunta es algo que ustedes ya saben hacer, porque dice, el título dice datos con distribución aproximadamente normal y regla empírica. Listo. Entonces dice que es una pregunta parecida a la del taller anterior. Dice, durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados Celsius. Y 28, 34, 25, 34.5, etcétera. Allí hay 20 datos, bien, de las temperaturas máximas. Entonces la pregunta es, determine si los datos tienen una distribución normal aproximada. ¿Sí? Ustedes deben concluir si esos datos tienen distribución normal aproximada o no. ¿Listo? Y después, digo, para eso, para mostrar eso, ustedes realizaron una tabla de frecuencia con 3 clases de ancho 3. La primera clase comenzando con 28, que es la temperatura más baja en este conjunto de datos. ¿Listo? Y usted dibuja su tabla o hace su tabla de frecuencias donde usted nomás coloca la frecuencia absoluta. ¿Listo? Cuando tenga esa tablita, dibuje el histograma de barras y concluya. ¿Concluya qué? Si la distribución es normal o no. Normal aproximada o no. ¿Listo? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo tendría que ser ese histograma de barras para que los datos sí tuviesen una distribución normal aproximada? ¿Quién me dice? ¿Cómo tendría que ser el histograma que ustedes van a dibujar? ¿Tendría que tener forma de qué? De campana. Forma de campana. Exacto. O sea que tiene que haber una barra, una de esas barritas, como la principal, y tiene que haber las dos de los lados, tienen que ser más o menos iguales, pues con la misma frecuencia. Esto tiene que tener forma de campana. Solo es eso. ¿Sí? Esta es una pregunta que se podía hacer desde el corte anterior, pues se aprendió a hacer esto. Aquí se da todas las indicaciones, 3 clases de ancho 3. ¿No? Luego dice que calcule la media y la desviación estándar de los datos, ¿no? La media, pues la media usted lo suma y divide entre 20, ¿no? Hay 20 datos allí. ¿Listo? Entonces, no hay problema. Y para la desviación estándar, pues, para calcular la desviación estándar, usted tiene que conocer la media. Supone que ya la calculó, ¿cierto? Entonces, aplica la fórmula para hallar desviaciones estándar. Sí, que es esa raíz cuadrada grandota, ¿no? Del dato menos la media, entre paréntesis al cuadrado, y sumo el dato 2 menos la media al cuadrado, el dato 3 menos la media al cuadrado, hasta el dato 20. ¿Listo?
y divido entre n-1, en este caso entre decimales. Entonces ustedes pueden encontrar la media y la desviación estándar de estos datos. Entonces no habrá ningún problema. Bien. Y aquí todavía me falta, es que no he hecho las cuentas porque lo estaba escribiendo, ahora en la mañana lo escribí, pero pues no alcancé porque ya tenía que almorzar y dar clase enseguida. Entonces, pero aquí dice, en la pregunta 3 dice, de acuerdo a la regla empírica, ¿sí? Recuerda que la regla empírica es la que está en es esa imagen que está aquí en nuestro grupo de WhatsApp, la foto de perfil del grupo. Allí, esa es la regla empírica, ¿no? Que nos dice que el 68% de los datos están a una desviación, que el 95% están a 2 desviaciones de la media, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en lo que tanto se ha insistido últimamente, ¿no? Entonces dice aquí, de acuerdo a la regla empírica, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre? Y aquí yo tengo que colocar los numeritos, ¿no? No los he puesto porque no he hecho las cuentas, ¿sí? Pero yo voy a colocar aquí algo que tenga que ver, dos datos. Ustedes van a ver si, como ustedes ya conocen la media y la desviación, van a ver si esos dos datos corresponden a la media menos una desviación y la media más una desviación, o con una desviación o con dos desviaciones. Ustedes mirarán y ahí sabrán qué porcentaje de los datos están entre esos dos valorcitos, entre esas dos temperaturas. Bien, de hecho, esta pregunta aquí les va a ayudar pues a confirmar que ustedes han calculado bien la media y la desviación estándar, que va a encajar bien los números, ¿no?, que ustedes obtengan. Entonces, ese es el punto 1. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. ¿Se entiende lo que se debe hacer? Profe, ¿va a ser individual o grupal? Puede hacerlo, no, en grupos. Si este taller es en grupos, como igual que el anterior. La indicación ¿De es cuánto? Ya no me acuerdo de cuándo fue de cuánto fue el anterior. máximo 4 integrantes. ¿Listo? Mínimo 2. ¿Sí? Listo. Es deseable que lo hagan entre 4, grupos de 4. Es deseable. Y se pueden armar los grupos de 4, chévere. Que trabajen aquí, grupos grandes. ¿Sí? No es deseable que lo hagan solos o solas, pues. Espero que lo hagan mínimo en parejas. ¿Listo? Igual que las indicaciones dadas antes, son dos integrantes, si hay varios integrantes, como se está pidiendo, solo un integrante del grupo lo sube a Minerva. Bien. Formato PDF. ¿Listo? Ustedes dirán que yo exijo cosas. Sí, es que a veces me lo suben en Word y yo prefiero PDF. Pero les voy a decir por qué. No es porque no me guste Word. Lo que pasa es que Minerva, para calificar, ¿sí?, para ir pasando las páginas, si usted lo sube en Word, la plataforma Minerva no me permite ir pasando las páginas para calificar. Entonces me toca descargar su trabajo, ¿sí?, descargarlo a mi computador, abrir Word y poder revisarlo, ¿no? Y eso me quita a mí unos 2 minutos. Imagínense que todos lo hagan así, entonces me quita un montón de tiempo. En cambio, cuando usted lo sube en PDF, la misma plataforma Minerva me deja ver todas las páginas sin necesidad de descargar el documento, ¿sí? Entonces eso me facilita a mí calificar. Por eso yo les pido ese favor, que lo envíen en formato PDF. ¿Listo? No tienen ustedes que escribir en Word, ¿sí? Algunos profesores les pedirán a ustedes que presenten sus trabajos en Word y que con tal letra. No, aquí pueden hacerlo a mano, ¿sí? Cualquier hojita por ahí de blog que tengan, ¿sí?, con letra bien bonita, a mano está bien, y lo escanean. ¿Sí? Son varios integrantes del grupo, por lo menos algunos me dicen que no tienen la aplicación para escanear. Bueno, usted tal vez no la tenga, pero el otro integrante del grupo sí la tiene. ¿Sí? ¿Quién no tiene Can Scanner en su teléfono? Can Scanner, una aplicación importante. Pues. Yo. Usted no la tiene, entonces tiene que descargarla, pues, en Play Store.
No, profe, una compañera la tiene, una compañera con la que nos vamos a hacer la tiene. Entonces con eso es suficiente, ¿listo? Y si usted la quiere tener, la descarga en Play Store, coloca Can Scanner, una aplicación súper importante, no solo para estos trabajos, para la vida cotidiana misma, ¿no? Si una factura que tienen que guardar, cualquier cosa que sus papás necesitan que escaneen, algún documento, algún recibo, usted lo hace como tomar una foto y ya quedó escaneado en PDF. ¿Sí? Súper útil. Si ustedes me dicen que es que no tiene memoria en el celular, pues entonces desinstalen Instagram o desinstalen Facebook. Y listo, ya ganó espacio y ahí instala Can Scanner. ¿Sí o no? Bueno, ese es el punto 1. ¿Listo? En definitiva, no hay muchas cosas nuevas. ¿Sí? El punto 3 es conocer la regla empírica, aplicarla y ya. Y calcular una media ya se sabe. Mejor dicho, la mitad del punto es algo que ya se sabe hacer. Y hasta allí, exactamente eso que sombré, son preguntas que bien podrían salir son preguntas que se supone que las sabían responder antes de comenzar el segundo corte. Sí, lo nuevo es de aquí en adelante, estas dos. Bueno, en el segundo punto del taller aparece 1, 2, 3, pero no es nada difícil, pues. Y el taller me parece a mí que es corto. Dice las estaturas. La clase anterior hablamos de las estaturas, ¿no? Entonces, quise hacer una pregunta de esas para ver quién estudió la clase anterior o no. Dice las estaturas de un grupo de hombres. Sí, antes hablamos de un grupo de mujeres, ahorita coloquemos un grupo de hombres por variar. Tiene una distribución con forma de campana, es decir, normal. Ok. Y nos dan todos los datos. Nos dicen la media es 168 centímetros y la desviación estándar es 6 centímetros. Listo. Y aquí nos dan como unas indicaciones adicionales, ¿no? Dice, diremos si las puntuaciones Z, diremos que aquí me como que escribí mal, ¿no? Diremos que si la puntuación faltó la. Si la puntuación Z de un dato está entre -1 y 1, entonces se considera la de estatura promedio. O sea, usted me da un dato. ¿Qué va a ser un dato en este caso? Una estatura. Y usted calcula la posición Z, ¿sí? O le llamamos posición, yo le llamé así la clase anterior, o puntuación también. Usando esta fórmula, ¿no? Puntuación. Sí. Puntuación Z. Entonces ustedes, puntuación Z de qué? De algún dato. Usted me da un dato X. Como hice aquella vez que yo les pedí a algunas de ustedes la estatura y calculé la puntuación Z. Entonces, el dato X es la estatura que usted me dé. Entonces, X menos la media sobre la desviación estándar. ¿Sí? Eso me da la puntuación Z de este dato X. Puntuación Z de X. Listo. Esa puntuación Z, pues, va a dar un número que puede estar entre -1 y 1, ¿no? Ustedes pueden hacer una recta numérica. Mira, aquí está el 0, aquí está el 1 y aquí está el -1. Entonces, hemos dividido la recta en 3 regiones, pues, digamos, entre -1 y 1, ¿sí? De 1 en adelante, aquí es de 1 hacia arriba, y de -1 hacia abajo, ¿no? ¿Listo? Entonces, si Z, esta región de aquí, como la describí en el taller, Z menor a -1. ¿Listo? Este es el símbolo de menor. Z es más pequeño que -1. A ver, alguien que me diga un número más pequeño que -1. A ver. Un ejemplo de un número más pequeño que -1. -0. -2, sí. 0, no. Le digo por qué 0 no, porque mira, aquí está el -1, aquí. Si el número está a la derecha del -1 es más grande. 0 está a la derecha.
Entonces 0 es más grande que menos 1. ¿Sí? El compañero dice menos 2. Menos 2. Menos 2 está a la izquierda de menos 1. Como está a la izquierda, él es más pequeño exactamente. Menos 100 es más pequeño que menos 1 y así sucesivamente. Menos 1.5, ¿dónde lo graficaría? Por aquí. Menos 1.5. Está a la izquierda de menos 1, entonces menos 1.5 es más pequeño que menos 1. ¿Sí? Y eso uno matemáticamente lo escribe así, con este símbolo. Z. Este símbolo, ¿qué quiere decir? Menor que menos 1. ¿Sí? Si ustedes quieren, coloquen por aquí así. Este símbolo significa menor que. Cuando ustedes vean ese simbolito, es equivalente a decir menor que. ¿Sí? Menor que. Entonces Z menor que menos 1. La región de la mitad es cuando el Z está entre menos 1 y 1. ¿No? Menor o igual, pues. Es un valor que esté allí. Y la región amarilla es cuando Z es mayor que 1. Z mayor a 1. ¿Listo? Entonces, volvamos al taller para contextualizar. Entonces, usted calcula la posición Z, ¿sí? De algún valor, de alguna estatura, ¿sí? La estatura del padre o del cualquier dato que usted le den. Usa la fórmula de la puntuación Z y calcula. Y eso le va a dar un valor Z, un numerito. Entonces vamos a decir que si ese número está entre menos 1 y 1, pues se considera que la estatura es promedio. Si ese número es mayor que 1, diremos que la estatura es alta. Y si es menor, bueno, aquí también hay otro error. Si es menor a menos 1, aquí me faltó colocar el menos. Todo eso tengo que arreglarlo ahorita. Recuerde que lo estoy escribiendo apenas. Se considera de estatura baja, ¿no? Entonces, bien, nos dan esa información. Y a continuación vienen pues las preguntas. Dice, investigue cuál es la interpretación de las puntuaciones Z. Ese número de la puntuación Z, ¿qué significa? Entonces, si ustedes ven en el video el segundo video que envié a la clase anterior, ahí dice puntuaciones o posición Z. Y entre paréntesis coloqué que la puntuación Z me dice a cuántas desviaciones estándar está mi dato de la media, ¿no? Aquí prácticamente deberían colocar solo eso. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación? Pues me está diciendo a cuántas desviaciones estándar se encuentra un dato de la media. Y la pregunta nueva aquí dice, determine las puntuaciones Z de las siguientes estaturas. ¿Sí? 1,73, 1,85 y 1,56. Bien. Sencillo, aplicar la fórmula. ¿Sí? Luego dice, de acuerdo a la escala anterior, aquí dice escala. ¿A cuál escala se refiere? A esta escala aquí donde dijimos que si Z es mayor que 1, que si está entre menos 1 y 1. Dice, identifique cada estatura como alta, promedio o baja. ¿Listo? Cada una de las estaturas, cada una de ellas, cuando usted resuelve el punto anterior, le da un Z. Una puntuación Z. Entonces usted mira, si ese Z dio entre menos 1 y 1, sería estatura promedio. Si el Z le dio mayor que 1, usted dice que es estatura alta. Si es menor a menos 1, estatura baja, entonces usted debe clasificar estas estaturas, ¿sí? Usando puntuaciones Z. ¿Correcto? ¿Se entiende las preguntas del taller? ¿O no? Y no es un taller largo, en definitiva no. Y falta otra preguntita, que es lo del tema de hoy. ¿Sí? Percentiles, aquí en vez de deciles va a ser cuartiles, ¿no? Y gráficas de caja. Ese es el nuevo tema. Entonces todavía no he escrito la pregunta, pero pues ahorita que termine clase escribo esa pregunta que falta y ya envío el taller. ¿Listo? Para que tengan una semana para resolverlo.
Bien, ¿todo claro hasta aquí? ¿Estamos hablando el mismo idioma? ¿Y cuál va a ser la fecha de entrega del taller? Bueno, el taller lo puede entregar el próximo miércoles, ¿sí? Pueden entregarlo inclusive después del parcial. El parcial va a ser el miércoles 6 de noviembre de 2 a 5, ¿no? Sí, las 3 horas. Ay, sí, profe. Déjelo hasta el miércoles, después del parcial o hasta el miércoles a medianoche, no sé. Entonces dejémoslo hasta el miércoles a medianoche. Listo, pero ¿cuál es la idea? Que el miércoles usted ya antes del parcial lo hayan resuelto el taller, ¿no? Pero que les falte nomás, puede ser que les falte escribirlo, pasarlo a un bien bonito, en hojas bien bonito. Pero el miércoles antes del parcial usted ya debe haber resuelto este taller. ¿Por qué? Porque el parcial, pues, guardando las proporciones, pues no va a ser tan largo como el taller, pero se supone que va a ser muy parecido, ¿sí? O sea, va a haber una pregunta de este estilo en el parcial, va a haber una pregunta de la puntuación Z. Inclusive aquí coloqué puntuación Z y no he preguntado sobre el coeficiente de variación, ¿no? Eso también lo estudiamos. Pronto ahorita coloco una de esas. Y falta lo de cuartiles y percentiles, ¿no? Entonces, ustedes deben asociar que por cada pregunta que hay en el taller y por cada tema que ustedes ven, que está escrito en mayúscula bien grande, miren, cada tema de esos aparecerá una preguntita de cada tema que ustedes ven en el taller, aparecerá una pregunta en el parcial. Entonces, de este tema va a aparecer una preguntita. Sí, de este tema también va a aparecer una pregunta. Y así. Entonces, de este tema también aparece una pregunta. Por eso, para el miércoles antes del parcial, ustedes ya deben tener resuelto el taller. Ahora, ¿que lo pueden entregar a medianoche ese día? Sí, no hay problema. Que a ustedes les falte tal vez escribirlo en borrador. Pues lo han hecho en un borrador y lo tienen que pasar. Ok, entonces hasta medianoche el miércoles. Bien, o sea que una semana para hacer el taller está bien el tiempo. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Estamos todos de acuerdo con esta metodología? Mire, no dice quiz, ¿no? Ustedes deben fijarse que cuando uno coloca las notas en el campus, ¿qué pasa? Aparecen tres cuadritos para rellenar, ¿no? Nota de quiz, nota de parcial y nota de taller. ¿Listo? Entonces, yo replico la nota que usted saque en el taller, la pongo de quiz también. Replico la misma nota. Nosotros no hacemos quiz, solo es taller. ¿Listo? Así pues que este taller vale 10%. Entonces, quien tenga pereza de hacer el taller, comete un gran error porque está perdiendo el 10% de la materia. Eso es bastante, ¿sí? En términos numéricos, si usted hace un taller y lo hace bien y saca 5, ¿sí? Entonces usted saca 5 en su buen taller, ¿sí? Ese 5 corresponde al 10% de la materia. Es decir, que ese 5 en el taller corresponde a 0.5 en la definitiva, ¿sí? Por ejemplo, si usted ya la materia en 3 y más la nota del taller le quedan 3.5. O sea, son 5 décimas que le disminuye y no hacer el taller. O sea que si usted hace todo perfecto, pero no hace bien el parcial, digamos que usted ya la materia en 5 hasta ahora, y si todo lo hace bien, pero no hace este taller, pierde 5 décimas, es decir, quedan 4 o 5. Entonces, son 5 décimas. Así que yo me quedo impresionado cuando alguien no hace un taller, ¿no? Valiendo 10% de la materia. O sea, tirar al cesto de la basura 5 décimas así, cuando hay 7 días de anticipación para hacerlo, pues yo me quedo impresionado.
Entonces, por favor, hagan los talleres, que no es tan largo y además de eso en grupo, 7 días. Tienen todo a favor, ¿no? Y de una vez se preparan para el parcial. Y es que la motivación de hacer un taller principalmente es eso, prepararlos para el parcial. Principalmente esa es la motivación. Y yo lo diseño pensando en eso, queden preparados para el parcial. Bueno, siendo así las cosas, entonces vamos a estudiar el tema nuevo. ¿Listo? Ojo, todo el mundo debe tener este libro guía ya. Cada que vayamos a ver clase, tenerlo por ahí al tanto, saber en qué página vamos, estar al día. Listo, yo les envié el PDF de este libro. Bien. Si nosotros nos preguntan por una guía, la guía es el mismo libro, por eso el libro, ¿cómo se llama? Libro guía. No necesitamos una guía adicional porque el libro es la guía. Que en el ICE le piden a uno una guía, ¿no? Algunos profesores hacen su guía, pues, pero nosotros tenemos el libro. Y lo vamos siguiendo. Listo. Bueno, entonces la última reunión, lo último que se estudió ese día fue el coeficiente de variación, ¿no? Que nos dice, si ustedes tienen dos conjuntos de datos, y si Vanessa tiene las estaturas y Damaris tiene el peso de los estudiantes del ICER, y han hecho esa encuesta, han averiguado las estaturas de todos y los pesos, ellas se preguntan cuál de los dos datos están más dispersos, ¿no? Entonces, para eso existe esa medida, ese estadístico, el coeficiente de variación. Eso fue lo último que estudiamos en la reunión anterior. ¿Listo? Y después de eso, ya comienza esta sección. Miren, voy a decirles qué página. ¿Qué página es? 114, miren. ¿Sí? Aquí dice medidas de posición relativa y gráficas de caja. Página 114, sección 3.4. ¿Listo? Cuando ustedes estén resolviendo el taller, también pueden ubicar el libro en esta página. ¿Sí? Porque lo pueden así, pues, mirar ejemplos y mirar las fórmulas y todo. ¿Listo? Entonces, hablan de medidas de posición relativa. Una de esas medidas son las puntuaciones Z. Lo que calculamos la otra vez. Si dado un dato, queremos saber más o menos, sí, su posición, es decir, a cuántas desviaciones estándar está de la media. Y ya eso se estudió. Entonces, otra posición relativa que queremos estudiar hoy, el tema nuevo, es este concepto, miren. ¿Sí? Los percentiles. ¿Listo? Entonces veamos la definición y luego cómo se calculan y la interpretación. ¿Sí? Entonces dice que los percentiles son medidas de ubicación que se denotan por, como habla de percentiles, hay 100 percentiles. Percentil 1, percentil 2 y percentil 99. ¿Sí? El percentil 100 pues es el 100% de los datos. ¿Sí? Las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. ¿Sí? Entonces, esa es la definición. Todavía no se entiende muy bien, ¿cierto? Entonces, veamos. Nos dicen que van a dividir un grupo de datos en 100 datos de aproximadamente, que en 100 datos, sí. O no, permítame, yo hablo mejor esto. O sea, supongan que ustedes tienen aquí en esta línea 200 datos. ¿Sí? X1, X2, el dato X3, digamos que están organizados así. X4 hasta el X200 y por acá va a estar el X199 y ahí ustedes tienen 200 datos, ¿sí?
Entonces, el percentil, ¿qué es lo que hace? Le damos de nuevo la definición. A ver, tratemos de traducir esta definición. ¿Sí? Dice, los percentiles son medidas de ubicación que se denotan por P1, P2 hasta P99, los cuales dividen un conjunto de datos en grupos, en 100 grupos, con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 200 datos y yo quiero definir 100 grupos, pues yo tomo estos dos datos, estos dos, así sucesivamente, y estos dos datos, ¿sí? Este sería el percentil 1, porque allí hay dos datos y 2 es el 1% de 200. Percentil 2 serían esos dos datos, porque hablan que dividen un grupo de datos en 100 grupos, ¿sí? Y este sería el percentil 100. Según se entiende en la definición. Pero bueno, vamos un poco más allá, no nos quedemos solo con esa definición. Dice, por ejemplo, el percentil 50, que se denota con P50, deja el 50% de los datos por debajo y alrededor del 50% de los datos por arriba de él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los percentiles. Entonces nos hablan de que los percentiles son medidas de ubicación, de que los datos que están por encima y por debajo, etcétera. Hagamos otro ejemplo más concreto, que todavía como que está confuso esta definición, ¿verdad? Hagamos otro ejemplo entonces, con numeritos reales, concretos, ¿no? Coloquemos aquí el número 4 y coloquemos por aquí el 6, el 8 y por aquí el 3 y el 2. ¿Listo? Si yo les preguntara cuál es la mediana de estos datos, que ya están ordenados, pues la mediana es el dato que está en toda la mitad. La mediana es el número 4. ¿Listo? Y miren que debajo del 4, del número 4, hay una cantidad de datos igual a la que está por encima del número 4, ¿no? Entonces, digamos que el 50% de los datos, digamos la mitad más o menos, está por debajo del número 4 y la otra mitad por encima del número 4. Entonces, ese número sería el percentil 50. ¿No? Y ese 50 que me está diciendo que estoy buscando un dato de tal modo que la mitad de los datos estén por debajo de él y la otra mitad por encima. ¿Sí? O sea que el percentil 50 coincide con la mediana de los datos. ¿No? Listo. Pero todavía está confuso, entonces veamos más definiciones. Dice, cálculo del percentil de un dato. ¿Sí? Entonces no nos queda muy claro el percentil. El percentil, ¿qué es lo que es, no? ¿El percentil es un dato o es un porcentaje o qué es? ¿Sí? Entonces aquí nos dicen cálculo del percentil de un dato. O sea que si ustedes tienen datos, como que ustedes tienen algunos datos. Por ejemplo, este 2, este 3, este 4 son datos. ¿Sí? Entonces resulta ser, según lo que me dicen ahí ahorita, que cada dato tiene asociado un percentil. Usted le puede calcular, o sea, mejor dicho, según lo que han dicho hasta ahora, estamos tratando de descubrir qué es lo que es el percentil. ¿Sí? Dado un conjunto de datos, bueno, cambiemos como un color azul más neutro. Dado un conjunto de datos, a cada dato le podemos calcular el percentil. ¿Sí? O
Sabe que el percentil es un concepto y se le puede aplicar, se le puede calcular a un dato. ¿Sí? Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Ustedes también? Ustedes tienen un dato y usted, dado el dato, le puede calcular el percentil. Veamos de qué forma se hace eso. ¿Sí? Entonces dice aquí, el proceso de calcular el percentil que corresponde a un valor X específico es el siguiente. Entonces, miren, usted me da un dato X, ¿sí? Y el percentil de X se calcula así. Percentil. O sea que el percentil se le calcula a los datos. El percentil de X es igual al número de datos que son menores que X. Número de datos menores a X, ¿sí? Y divide eso sobre el total de datos. Total de datos. Y eso lo multiplica por 100. ¿Sí? O sea que el percentil de un dato es un porcentaje. ¿Sí? Y esto lo multiplico por 100. El percentil de un dato es un porcentaje, es un por ciento. ¿Sí? Veamos un ejemplo a ver para ver si está. Tranquilo que esto se va aclarando con ejemplos. ¿Listo? Entonces dice cálculo de un percentil. Presupuesto de películas. ¿Sí? En la tabla 3.4, la que estamos viendo ahí, se presenta una lista de 35 presupuestos. ¿Sí? Es decir, un presupuesto en millones de dólares ordenados. ¿Sí? ¿Hay orden? Sí. Miren, de menor. En la primera fila son los valores más pequeños, luego la segunda fila los más grandecitos y así sucesivamente. Los cuales se obtuvieron de la muestra aleatoria simple de películas incluidas en los conjuntos de datos, bla, bla, bla. Bueno, no importa tanto el contexto. Si tenemos un conjunto de datos y eso es lo que queremos. Nos dicen calcule el percentil para el valor de 29 millones. ¿Sí? ¿Dónde está 29 en la tabla? Aquí está el 29. ¿Listo? Entonces, quiero calcular el percentil de 29 de ese dato. ¿Sí? Hemos concluido pues que a los datos se les calcula el percentil. ¿Qué dice la fórmula? Que debo contar cuántos datos son menores a 29. Pregunta, ¿cuántos datos en esa tabla son menores a 29? Este ejemplo nos va a aclarar todo mucho mejor. ¿Cuántos datos hay menores a 29? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, según la fórmula que nos dieron del calcular el percentil de un dato, es 6, ¿sí? Los datos menores que X, 6, sobre el total de datos, 35, por 100. ¿Listo? Si ustedes hacen 6 sobre 35, lo multiplican por 100, usted lo puede redondear y eso le da 17. ¿Sí? O sea que 29 es igual al percentil 17. O sea, y se aplicó esta fórmula. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir ese número 17? ¿Qué significa eso? Ese 17. Entonces, como nos va a cortar la llamada, en 10 minutos continuamos. ¿Sí? Quieren los que tengan el libro ahí a la mano, pueden leerlo. Y ya continuamos. Vamos a hacer más ejemplos para entender mejor esto.